grado de situación están para encarar el futuro. Una carrera de grado, un trabajo, arrancar la vida adulta. Vamos a hablar con Martín Zurita, secretario ejecutivo de AIEPA. Es el Instituto de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires. Martín, muy buenos días, gracias por atendernos. Feliz domingo para vos. Y lo decíamos, ¿no? Un cambio muy importante que denota que en definitiva la Argentina no está por el buen camino. Sabemos que las pruebas PISA, las últimas en matemática y lengua, dieron muy mal y es necesario saber, tener un diagnóstico de los estudiantes. Buen día, Pablo. Sí, tal cual como vos decís, la situación educativa argentina realmente viene atravesando una crisis profunda desde hace muchísimos años y creemos que es importante poner en el tablero de la actualidad al tema educativo con las reformas que son necesarias, ¿no? Así como el decreto presidencial establece la esencialidad de la educación, que es un punto también importante, este proyecto de ley habla de varias cuestiones, entre ellas una evaluación integradora para al finalizar los estudios secundarios, que por supuesto que es importantísima esa información para tomar decisiones y para saber dónde estamos parados, pero también habla de evaluaciones periódicas para los docentes, de exámenes de certificación para el ingreso a la docencia, que las evaluaciones a aprender y las PISA, los resultados, puedan ser de público conocimiento para padres y para docentes. O sea que hay transformaciones que creemos nosotros desde las escuelas privadas, desde AIEPA y desde la Junta Nacional de Educación Privada, que son necesarias y que de ser aprobadas van a necesitar una reglamentación muy importante para saber el impacto que estas medidas pueden tener en el aula. Por supuesto que todo lo nuevo genera incertidumbre, genera inquietud, pero nosotros confiamos en el dinamismo del sector de educación privada y también va a depender de la demanda de la comunidad educativa. Y además, Martín, una vez que tengamos el resultado, ¿no?, de una primera evaluación, para poder diagnosticar en dónde está la falla, ¿no? Si es una falla del estudiante porque no quiso estudiar, si es del docente porque no supo enseñar, también la institución educativa, en la falla en la política, en la implementación de la política pública, o si no también el Estado, ¿no?, que falla en los contenidos. Y quería preguntarle también sobre eso, ¿no? Estamos con escuelas que tienen infraestructuras del siglo XIX, con contenidos del siglo XX, que no están preparando a los estudiantes para empleos del siglo XXI. ¿Qué es lo que tiene que cambiar para hacer una verdadera revolución educativa? Bueno, primero creemos que tiene que haber un cambio de paradigma, ¿no? Venimos de una escuela donde tenían el acento en la inclusión, en la cuestión social, y ahora pasamos a un proyecto que pone la mirada en el mérito. Nosotros creemos que tiene que haber un reequilibrio donde cierta flexibilidad que hubo hasta el momento debe ser revisada. O sea, acá nos encontramos ante un momento realmente histórico en la educación argentina, donde ya las cosas como están no pueden seguir. Vos mismo lo dijiste, los resultados de las pruebas PISA, de las pruebas Aprender, los últimos 25 años van retrocediendo cada vez más y llegamos a estos problemas donde el entendimiento de los alumnos tanto en matemática como en lengua, bueno, están muy deteriorados los resultados y creemos que esto es un componente que parte de las políticas públicas del Estado, en primer lugar, pero también un reacomodamiento de las familias en lo que tiene que ver la exigencia. Vos habrás visto también en estos días que se revirtió en muchas provincias esto de la promoción automática, ¿no? Que los alumnos podían pasar de año. La provincia de Santa Fe, por ejemplo. Santa Fe, Santa Cruz, en varias provincias este debate estuvo y en realidad eso hizo mucho daño a la educación, ¿no? Esta cuestión de, bueno, poder pasar, porque si no estigmatizás, etcétera, y sin la exigencia, sin tener en cuenta el mérito y el profesionalismo de los docentes, que en realidad lo principal es que los alumnos, más allá de esta discusión de la repitencia sí, repitencia no, es que aprendan. Y en realidad eso es lo que está faltando hoy. Por eso creemos que como están las cosas, no podemos seguir y que tiene que haber un profundo cambio educativo en la Argentina para poder darles a las familias, a la sociedad, lo que realmente se está esperando, que es calidad educativa y mejora en los aprendizajes. Martín, ¿y este examen final que van a tener en la secundaria, ¿no? ¿Va a tener algún tipo de incidencia en lo que es el ingreso a la universidad, ya sea pública o privada? En principio no está, eso se tendría que reglamentar. Está el enunciado de cuál sería, bueno, el propósito, pero faltaría la reglamentación donde ahí
bueno, se deberá trabajar fuertemente. Nosotros queremos hacer todos los aportes que sean necesarios para que esta cuestión pueda tener éxito, pero bueno, faltaría la reglamentación. Hoy tenemos los enunciados generales que están en el proyecto de ley, pero no se dice concretamente cómo sería esto. En esta pregunta que vos realizás y que, bueno, obviamente tenemos muchas dudas, pero lo importante es el paso que se da de que haya un cambio, ¿no? Y que realmente ese cambio sea de paradigma, o sea, que sea un cambio central y después, bueno, la reglamentación será cuestión del Congreso de la Nación y de los aportes que hagamos desde la sociedad civil para que este cambio pueda ser efectivo y que transforme las aulas argentinas. Martín, todo cambio siempre genera resistencia desde algunos sectores de la sociedad, algunos más empoderados que otros. ¿Creen que va a haber resistencia de parte de los gremios docentes, en especial la provincia de Buenos Aires, cuando hay antecedentes recientes de ese rechazo a hacer evaluaciones, modificar los estatutos, los centros de capacitación? Sí, siempre hay resistencia, pero luego tiene que haber una integración, tiene que haber mucho diálogo en esta situación, porque la educación depende de toda la sociedad, no solamente de lo que se norme desde la normativa estatal, pero creo que sí, que siempre los sindicatos han rechazado este tipo de cuestiones que nosotros creemos relevantes, ¿no? Sobre todo un docente que evalúa, que una de sus funciones es la evaluación, bueno, que no quiera ser evaluado realmente es como una contradicción. Creemos que la evaluación es importante, también es importante las condiciones en las que se desarrolla el trabajo docente, por supuesto las salariales y demás, pero creemos que este debate no puede ser postergado. Hace muchísimo tiempo que se viene hablando de la evaluación de los docentes, de la capacitación, y estos son puntos en que muchas veces algunos sindicatos se oponen a este tipo de cuestiones, pero creemos que es un momento trascendental, bisagra en la historia argentina, donde debemos replantear muchas cuestiones y no solamente poner el foco en los resultados de los alumnos, sino también en los formadores, ¿no? O sea, los docentes, que son quienes imparten las clases y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Creemos que tiene que ser integral este cambio y la docencia creo que es fundamental para dar un paso hacia adelante. Martín, por último, el último tema que teníamos aquí en el temario, ¿no? El cambio que es muy importante y también con polémica, que tiene que ver con arancelar la educación superior, la universidad pública en este caso, para los extranjeros no residentes en nuestro país. ¿Cuánto puede impactar realmente en presupuestos, en disponibilidad de vacantes? ¿Es un cambio más por la presión mediática o la presión social que en el presupuesto en sí mismo? Sí, yo creo que es una señal, porque en realidad no afecta tanto al presupuesto, como vos bien lo decís, pero es una señal de decir, bueno, acá vamos por un camino distinto, un cambio de paradigma. Algunos pueden estar de acuerdo, otros en desacuerdo. Tampoco hay en la mayoría de los países reciprocidad, ¿no? Claro. Si un argentino quiere ir a estudiar a otra universidad de otro país y no le pasa lo que ocurre aquí. Así que es un tema para analizar. No creemos que tenga un impacto fuerte en el presupuesto educativo, pero es una señal de un cambio de paradigma. Y creo que de eso se trata, de poder empezar a mover las estructuras de la educación que siempre quedan tan anquilosadas, y creemos que ya llegamos a un punto donde está tan mal el sistema educativo y los resultados son tan negativos que hay que provocar un cambio donde todos participemos, donde haya consenso y donde esto realmente apunte a la mejora de la calidad educativa argentina. Martín, muchísimas gracias por el tiempo. Siempre poner a la educación en el centro de la escena, ¿no? Va a ser fundamental para una recuperación de la Argentina. Poner a los chicos en escena y poner a la educación en primer plano. Que tengas un buen comienzo de 2024. Muchas gracias a ustedes, Pablo. Adiós. Abrazo grande. Bueno, último dato que tiene que ver con esta idea de arancelar, ¿no? Son 117.000 estudiantes extranjeros los que componen la universidad pública de 2.700.000. Son el 4% de la matrícula, provenientes mayoritariamente de los países de América Latina. Polémica mediante hace algunos días con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien decidió
en las últimas horas, firmado un decreto para que haya educación superior gratuita también en su país. Exactamente, esto pasó ayer, que firmó el decreto de gratuidad en lo que es la universidad pública en Colombia. Bueno, después de haber realizado un tuit, ¿no? Apuntando un poco contra lo que propone justamente el gobierno de Javier Milei en lo que es la ley Ómnibus en los capítulos de educación, donde, bueno, justamente lo decíamos recién, entre una de las cuestiones que propone en este capítulo de educación es, bueno, arancelar la educación superior a los extranjeros no residentes en la Argentina, digamos, darle esa opción a las universidades públicas, ¿no? Y acá es lo que puso Gustavo Petro, dice, recibiremos 20.000 estudiantes colombianos que se educaban gratuitamente en Argentina. Literalmente son expulsados de ese país. Para ellos no hubo la llamada libertad. Vamos a gestionar para que puedan continuar sus estudios en Colombia sin mayor obstáculo y también de manera gratuita. Esto, bueno, lo posteó Gustavo Petro, el presidente de Colombia, antes de firmar este decreto, ¿no? Apuntando duramente contra, bueno, uno de los puntos de educación que, bueno, establece la ley Ómnibus que se va a estar tratando en el Congreso. Ahora, la realidad es que Gustavo Petro no es la primera vez que apunta contra Javier Milei. Recordemos un poco que también durante la campaña electoral, bueno, tuvo duras declaraciones contra en ese momento el candidato, hoy presidente. Bueno, lo cierto es que Colombia firmó el decreto y, bueno, va para establecer la gratuidad en lo que es la universidad pública, ¿no? Hablando un poco de que, bueno, los estudiantes colombianos son expulsados, así lo dice Gustavo Petro, de la Argentina. Lo cierto es que todavía esto no se trató en el Congreso, es uno de los puntos y como bien recién explicaba el especialista, bueno, hay que ver cómo se reglamentan, ¿no? También estos capítulos y estos puntos de la ley Ómnibus. Pero por el momento esto es lo que tenemos de Gustavo Petro. Y bueno, también se suma, ¿no?, a lo que es, vos lo decías, Pablo, lo que es la región. Hay muchos países donde, bueno, justamente tienen la gratuidad en lo que son sus universidades públicas. No así para extranjeros, ¿no? Ese es otro capítulo. El diferencial es para extranjeros o no, residentes o no residentes. Ahora, en lo que es la región son muchísimos los países que, bueno, la universidad pública es gratuita. Tenemos México, tenemos Colombia, Paraguay recientemente, Chile también. Recordemos que, bueno, hubo mucho conflicto por esto. Reformas. Exactamente, también. Bueno, la Argentina, en fin. Pero quizá el punto más polémico tiene que ver con, bueno, cuando se reciben los extranjeros, en muchos países se pagan algún tipo de arancel. Bueno, esto es un poco lo que plantea